Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Gat Santamarina, estudiante de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Palermo. Y este es mi video de presentación final para la materia de Comunicación Oral Escrita dictada por Diana Polotnianka. Yo basé mi proyecto integrador en la historia de Ramón Santamarina. Ramón Santamarina fue un antepasado mío y fue el primer Santamarina, es decir, el primer integrante de mi familia materna en llegar a la Argentina. Él viajó de España a la Argentina en busca de una nueva vida, como se hacía en ese entonces, y sembró las raíces para lo que somos hoy en día, hizo nuestro legado. Yo elegí esta historia porque es una historia muy importante dentro de mi familia, es algo que se cuenta de boca en boca. Mi abuelo se la contó a mi mamá me la contó a mí, mi abuelo me la contó a mí. Y es algo que tenemos muy presente porque realmente es una historia muy interesante, como una odisea para mí, en mi opinión. Pero bueno, esta historia la desarrollé, la convertí en un proyecto integrador del cual yo estoy orgulloso, pero bueno, no vino esta cursada y este proyecto no vino sin sus desafíos. El más evidente me parece es el hecho de que estamos en cuarentena, cursando esto en modalidad online, trae problemas obvios, como si uno tiene una falta de internet o un problema de conexión, no puede tener un trabajo, no le puede hacer preguntas a la maestra. No puede consultarle a la profesora ciertas cuestiones teóricas. Todas estas cosas que en su momento fueron cosas que a mí me costaron, me dificultaron bastante, pero bueno, pude sobrepasar por suerte y no fue un gran problema a la larga. Otro problema que yo tuve personalmente, un problema más concreto, fue alguno de los materiales teóricos me costaba entender. Cuando un texto capaz era un poco denso, tenía mucha información hablando de lo mismo. Lo que más me viene a la cabeza ahora es lo de las voces, que eso todo se llamaba igual y era todo. Y a mí lo tuve que releer unas cuantas veces, pero bueno, lo sobrepasé, por suerte. Y bueno, mejoré y llevé a cabo el proyecto sin ningún problema. El proyecto en sí constó de varias etapas. La primera etapa siendo la elección de 3 anécdotas, en las cuales yo presenté la historia de Ramón Santamarina, una historia de mi papá cuando era joven y otra historia que tiene similitudes con la de Ramón Santamarina, que es la historia de cómo mi bisabuelo, en pocas palabras, engañó a sus hijos y a su mujer para irse de vacaciones a Argentina, cuando en realidad se vinieron a la Argentina para quedarse indefinidamente justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y Alemania invada. A mí esa historia también es una historia que yo tengo muy presente, pero opté por la de Ramón porque sentí que tenía más potencial literario. La segunda etapa, fue la elección de la historia de una de las 3, la de Ramón Santamarina. La tercera etapa fue llevar a cabo una entrevista a familiares o gente que nos puedan aportar conocimiento de esto. Yo le hice una entrevista a mi madre que me aclaró varias cosas y fue muy útil en todo este proceso porque ella se sabe muy bien la historia y me pudo asistir bastante a lo largo de toda la cursada, por suerte. Y en la cuarta etapa es cuando creamos el esquema de narración, cuando empezamos a implementar elementos teóricos, a diagramar cómo es que íbamos a llevar a cabo el relato, el tener que elegir el tiempo del relato, asincrónico en mi caso por las elipses, las voces, todo basado, no todo, perdón, principalmente basado en los textos de narratología de Genet, las voces, la trama y el argumento que está en el texto de Páez. Todo ese tipo de cosas teníamos que amoldearlos para poder crear un esquema que después nos facilite la escritura.
La mayoría, como dije, la mayoría de los conocimientos eran acerca de escritura, que a mí me vino muy bien porque personalmente no es mi fuerte, pero debido a todo este material y la ayuda de los profesores y algunos compañeros, pude ir mejorando y aplicando estos conocimientos. Pero por otro lado, algunos conocimientos, específicamente el texto de Barthes, lo tengo muy claro, el afiche de la comida italiana y de ¿cómo se llama esto? Del mensaje lingüístico. Es como me sirvió mucho para el afiche, cómo comunicar visualmente ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me pareció poner la torre con un suceso familiar ahí bien gordo y que no se vean personas, que no haya nada más que sea solo eso, me pareció como medio ominoso y me pareció muy apto para mi afiche. Hay muchísimos más conocimientos teóricos, pero no vamos a cubrir todo ahora porque no hay tiempo. Entonces, bueno, como dije, gracias a todo esto pude llevar a cabo la historia y en conclusión yo creo que desarrollé un proyecto integrador del cual estoy orgulloso, muy bueno. El relato lo trabajé, no estaba muy seguro de algunas cosas, pero creo que el hecho de hacerlo en extrema res lo hace interesante. Fue divertido jugar con eso, con el tiempo. El afiche también, a mí me gusta más la parte de diseño gráfico, es algo en lo cual yo quiero adentrarme, entonces esa parte del proyecto fue muy divertida para mí. Y, y sí, yo creo que salí de esta cursada obviamente con más conocimientos, aunque no sean conocimientos que sean directamente relacionados a lo que yo estudio. Yo creo que el haber mejorado una habilidad mía que no tenía tan trabajada es importantísimo. Tener en claro estos conceptos ahora me dan más coraje a la hora de tener que escribir algo o hacer algo relacionado con la literatura.